¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para continuar con lo que iniciamos el día de ayer, que fue precisamente la aplicación para el Study Permit, para poder estudiar en Canadá. Ayer dijimos que el Study Permit, la aplicación, se soportaba en dos pilares fundamentales. Uno, el soporte financiero, la comprobación de fondos, y otro, la carta de motivos. Hablamos de manera puntual y profunda de la comprobación de fondos el día de ayer, y el día de hoy vamos a hablar sobre este documento tan importante que es precisamente la carta de motivos. Entonces voy a abrir mi presentación de PowerPoint. Traigo aquí un material que preparé para ustedes. Espero les resulte de utilidad. En este momento ya deben estar viendo mi presentación. Les pongo a su disposición mis números, los números de mis licencias, de mis credenciales. Soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. El órgano regulador o el cuerpo regulador es el CICC, es el que actualmente sustituyó al ICCRC, y mi número de licencia ahí es el R709300. Es decir, mi licencia como consultor migratorio es la R709300, y también soy miembro de la Asociación Canadiense de Consultores Profesionales en Inmigración, que es CAPIC, y ahí mi credencial es la número R2117013. Te invito a que visites estos sitios en el caso de que quieras validar mis credenciales. Entonces vamos a continuar. Por supuesto que te invito a mis redes. Tengo un portal www.ernestoido.com. Ahí tengo un blog que te invito a que visites regularmente, normalmente, más bien en base diaria. Estoy actualizando con noticias que te pueden resultar de interés. Y tengo una cuenta de Twitter, tengo por supuesto el canal de YouTube que bien conoces, tengo una cuenta en LinkedIn, y el grupo de Facebook está imparable, ¿no? Imparable. Ahorita en la mañana éramos como 37,500 más o menos, creo. 37,400 o 500, no recuerdo exactamente. Pero vamos creciendo de manera... De hecho, el grupo de Facebook ya sobrepasó al canal de YouTube, porque en YouTube somos como 34,000 y en Facebook somos casi 38,000, ¿no? Entonces, bueno, está muy interesante. La idea del grupo de Facebook es juntar el conocimiento combinado de 100,000 personas. Ese es el objetivo, y que esté ahí la información disponible para quien la necesite, ¿no? Entonces es un grupo que monitoreo en base diaria. Todos los comentarios, todos los posts, las publicaciones que se hacen deben de pasar un filtro que yo personalmente reviso. Entonces, bueno, te invito al grupo de Facebook, está interesante. Ahora, ¿por qué Canadá necesita estudiantes internacionales? Bueno, número uno, porque le genera enormes cantidades de dinero en colegiaturas, hospedaje, compra de artículos, pago de servicios, impuestos, etc. Nada más para que tengan una idea, en el año de 2019 llegaron a Canadá 642,500 estudiantes internacionales. 642,500 estudiantes internacionales, y esto de acuerdo a Statistics Canada, que es el departamento, el órgano de gobierno que se encarga precisamente de medir absolutamente todo, ¿no? Hace estadísticas de todo. Entonces es una fuente muy confiable. 642,500 tan solo en 2019. Y es la razón número uno. Y la razón número dos es porque es la gran apuesta del gobierno federal para conseguir residentes permanentes. 6 de cada 10 estudiantes que se colocaron en el mercado laboral posterior a sus estudios, es decir, que terminaron de estudiar y se metieron a trabajar a tiempo completo, se hicieron residentes permanentes en 2020. Es decir, esos son datos de 2020. En 2020, 6 de cada 10 estudiantes que ingresaron al mercado laboral se hicieron residentes permanentes. Y ustedes, es bien importante que recuerden que Canadá tiene objetivos de residentes permanentes al año. El año pasado, el año que recién terminó, 2021, Sean Fraser, que es, primero inició el año con Marco Mendicino como ministro de Migración, que es el equivalente a lo que en México o en muchos países de Latinoamérica serían los secretarios de Estado. Y después hubo un cambio. Salió Marco Mendicino, lo llevaron a otro ministerio, y entró Sean Fraser, ¿no? Entonces, en 2021, el objetivo para el ministro de Inmigración era hacer residentes permanentes a 401,000 personas. 401,000 personas. Y se logró. Además, apenas hace un par de semanas publiqué que se había logrado, ¿no? El comunicado de Sean Fraser, de que se había logrado, y además pasó a ser el año en el que más
inmigrantes más personas se hicieron residentes permanentes, al menos de la historia moderna de Canadá. Entonces, interesantísimo. Para el próximo año van a ser 411,000. Entonces, esto es muy importante que quede claro. Canadá necesita gente para hacerla residente permanente. No quiere gente temporal. No es lo que necesita. Necesita gente temporal para hacerla posteriormente residente permanente, para que adquiera las habilidades, para que se integre los estudios, el empleo, la experiencia canadiense y después hacer los residentes permanentes. Pero Canadá, para poder seguir existiendo como país, para poder seguir creciendo, es decir, no se puede imaginar a un Canadá sin inmigrantes. No solamente los que ya hicimos Canadá, sino para que continúe creciendo el país, se necesitan inmigrantes. Entonces, los estudiantes internacionales son la fuente predilecta, son la fuente primordial, es el semillero de estudiantes, de residentes permanentes para el gobierno federal, porque los va metiendo poco a poco, ¿no? Y en el Inter, además, le dejan muchísimo dinero, tanto en colegiaturas y como los conceptos que ya mencionamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar a la presentación para entonces ver y contestar la siguiente pregunta: ¿qué es la carta de motivos? Es el documento opcional, entre comillas, que IRCC te solicita cuando realizas una aplicación para un permiso de estudios en Canadá o un Study Permit. Pongo opcional porque cuando tú subes una aplicación, cuando yo estoy subiendo la aplicación de un cliente, entonces hay una lista de documentos que se genera después de que contesto las preguntas, en donde ingreso el perfil de mi cliente. Después se genera una lista de documentos. De esa lista de documentos hay unos que son obligatorios y otros que son opcionales. Y aquí la carta de motivos o explanation letter aparece como opcional, pero yo jamás la consideraría un documento opcional. Para mí es uno de los documentos más importantes de la aplicación, pero por cuestiones de formato, pero bueno, quería mencionarlo, ¿no? Porque después cuando ustedes abran su aplicación, va a decir, bueno, no queda obligatorio, pero no, jamás mandes una aplicación sin una carta de motivos. Sería un acto, sería un despropósito, ¿no? Y ¿qué más es la carta de motivos? Es la carta de presentación de tu proyecto, y puse en mayúsculas de tu persona. Súper importante. Es un resumen de lo que pretendes hacer en Canadá. Es una oportunidad de oro para causar una impresión en el oficial migratorio que revisa tu solicitud. Hay una frase que me gusta mucho que dice: "You will never have a second chance to make a first good impression". Nunca vas a tener una segunda oportunidad de hacer una muy buena primera impresión. Y la carta de motivos es la oportunidad de hacer una muy buena impresión. Ok. Y ahora vamos a ver qué es lo que no es la carta de motivos. Una carta de motivos no es un documento endeble, pusilánime, escueto y ligero. No lo es. ¿Qué tampoco es la carta de motivos? No es una oportunidad para mentirle al gobierno de Canadá en cuanto a tus intenciones, y un poquito más adelante vamos a profundizar en ese tema, ya que no se puede hablar de carta de motivos sin hablar precisamente de la intención que implica o que viene implícita en la carta de motivos. Y tampoco es un documento que se incluya solamente para cubrir el requisito. ¿Cuáles son las características de este documento? Debe estar escrita exclusivamente, y lo pongo en mayúsculas, exclusivamente en cualquiera de los dos idiomas oficiales. A veces la gente me llega a mandar cartas en español, ¿no? O de repente, hoy lo que pasa es que me rechazaron mi solicitud. Ok, déjame revisar tu expediente. Y veo que la carta de motivos se envió en español. Es decir, con todo respeto, pero ¿cómo? Tú sal a la calle y háblale a una persona en otro idioma. En otro idioma que no es el suyo. ¿Qué es lo que va a pasar con esa comunicación? Nada, ¿no? Simplemente no va a pasar nada. Y aunque la otra persona hable ese idioma, probablemente no quiera contestarte. ¿Por qué? Porque no estás hablando el idioma oficial del lugar en donde te encuentras. Las cartas que van dirigidas al gobierno de Canadá, independientemente si van a pasar por una embajada o van a pasar o no, o se van a ir en línea o se van a ir por correo certificado, no interesa. Las cartas, toda comunicación, toda, relevante, irrelevante, mayor o menor,
debe de ir escrita, debe ser realizada en cualquiera de los dos idiomas oficiales de este país, que son el inglés y el francés, tanto uno como otro. Lo que pasa es que la proporción de gente que habla inglés es inmensamente mayor a la que habla francés, pero tanto el francés tan oficial como el inglés. Entonces, debe estar escrita exclusivamente en cualquiera de los dos idiomas oficiales, debe estar escrupulosamente presentada, debe ser impecable, inmaculada, impoluta, debe llevar una estructura lógica que vaya de lo general a lo particular. Debe ser una carta ordenada, debe tener una estructura y un orden. Una recomendación es que empezaras por la presentación, después una introducción, una petición, que es lo que estás solicitando, la fundamentación de lo que estás pidiendo y después una despedida y agradecimiento. Sería, al menos, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero a mi juicio es una manera ordenada de presentar un documento: presentación, introducción, petición, fundamentación, despedida y agradecimiento. Ok, ahora vamos, esta sección es muy importante. Vamos a vamos a hacer este ejercicio y meternos en la cabeza del oficial migratorio que va a revisar la solicitud. Entonces, si quisiéramos saber qué es cuáles son las respuestas a las preguntas que un oficial migratorio tendría, entonces yo listé 15, no quiere decir, son enunciativas pero no limitativas, puede haber más, ¿no? Pero bueno, yo pensé en 15, pensé en las 15 más importantes, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a revisarlas. ¿Qué preguntas debe de contestar la carta de motivos? Es decir, qué tan satisfecho debe quedar el oficial migratorio después de leer tu carta de motivos? ¿Cuántas preguntas de las que él pueda tener se van a contestar con lo que tú estás poniendo ahí escrito, ¿no? Entonces, número 1, el oficial migratorio quiere saber quién eres. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que trae esta persona? A ver, ¿de quién estamos hablando, no? Para poderse hacer una idea y empezar a atar cabos. Acuérdense que los oficiales migratorios tienen un poder discrecional impresionante. Se ciñen a políticas y procedimientos y a regulaciones y a reglamentaciones, pero se les concede un factor de decisión enorme, un poder discrecional enorme. Entonces, el oficial, cuando caes en manos de un oficial migratorio, simplemente estás en sus manos. Y la idea es aportar la mayor cantidad de elementos posibles para que este oficial migratorio tome una buena decisión, ¿no? Tienes que, como no puedes estar platicando con él, pues la única forma de poder persuadirlo de que su respuesta sea afirmativa es a través de la carta de motivos. Ni con los documentos, ni con la carta de aceptación, ni con los formatos que tú llenes. Realmente la única interacción y la única oportunidad de persuasión a un oficial migratorio es por medio de la carta de motivos. Es tu único chance, es tu única oportunidad. Entonces, ¿quién es esta persona? Número 2, y lo estoy poniendo en rojo, ¿esta persona me está diciendo la verdad? Recuerden que Canadá es uno de los países menos corruptos del mundo. De acuerdo al World Corruption Perception Index, que es este estudio que hace Transparencia Internacional todos los años, Canadá ocupa el lugar número 11. Es decir, solamente existen en el mundo, en el globo terráqueo, 10 países menos corruptos que Canadá. Entonces, aquí no cabe la mentira. ¿Me está diciendo la verdad? La verdad en las interacciones que se hacen, que se realizan con el gobierno canadiense es tremendamente importante. Las audiencias de refugio, por ejemplo. Una audiencia de refugio está basada en la credibilidad. Ustedes saben que cuando llega una persona, se declara como refugiada, se le admite como una persona que en determinado momento se le podría otorgar el estatus de persona protegida y se le programa para una entrevista. Esa entrevista, se van a revisar documentos, pero esa entrevista, donde esta persona va a estar presente junto con su abogado, se celebra con la principal intención de establecer credibilidad, de saber si se le va a creer a esta persona o no, si se le va a creer la historia de por qué se considera
que debe ser refugiado y por qué él y su familia se encuentran en peligro o con la posibilidad de que se les torture o se les prive de sus garantías individuales en su país de origen. Entonces, en general, en Canadá es importante hablar con la verdad. Simplemente es importante, es lo que se espera. Entonces, si tú inicias tu relación con Canadá con una mentira, pues, ¿cómo crees que va a continuar? ¿No? ¿Cómo crees que va a continuar? Si tu consultor, si tu abogado, si la persona que te está ayudando te aconseja mentirle al gobierno de Canadá, en cualquier forma, en cualquier aplicación, aquí estamos concentrados en la aplicación de Study Permit, pero hay muchas. Yo lo podría comparar como si yo tuviera un problema legal y fuera a consultar a un abogado y el abogado me recomendara sobornar al juez o sobornar a los testigos o comprar a un agente del Ministerio Público. Es exactamente lo mismo. Si alguien te aconseja que mientas en tu aplicación para uno de los países más ricos, poderosos y menos corruptos de este globo terráqueo, del mundo como lo conocemos, yo me alejaría, ¿no? Yo me alejaría porque no es un buen consejo. No debes de mentir en tu carta de motivos. Entonces, esta persona me está diciendo la verdad. Número 3, ¿qué es lo que esta persona está pidiendo? ¿Qué quiere? Está solicitando un permiso de estudios, está solicitando un permiso de estudios y un permiso de trabajo para su pareja. ¿Qué es lo que está pidiendo? Número 4, ha sido aceptada en un colegio DLI. ¿Y por qué eligió este programa? DLI quiere decir Designated Learning Institution, que son las escuelas que tienen permiso del gobierno para poder recibir estudiantes internacionales. ¿Por qué eligió el programa? Aquí es importante que recordemos que se puede estudiar cualquier cosa en Canadá. Hay un mito que dice que si no estudias algo relacionado con lo que ya estudiaste o con la experiencia que tienes en tu país, entonces te van a negar la solicitud. Es una mentira, es un mito, es una mentira. No es cierto. Tú puedes estudiar lo que tú quieras. Tienes que fundamentarlo bien. Tienes que explicar por qué, si vas a tener un cambio radical de profesión, por qué estás solicitando estudiar algo, ¿no? Pero todo el tiempo se están aprobando solicitudes de personas que vienen a Canadá a hacer cosas que jamás han hecho en su vida, porque tienen esa pasión ahí guardada, ese proyecto en el tintero que no hasta ahora en un punto determinado de su vida pueden hacerlo. Hay mil razones, ¿no? Mil razones. Canadá no es nadie como para decirte qué es lo que vas a estudiar. Entonces, pero es la oportunidad de que tú puedas explicar por qué elegiste el programa que estás eligiendo. ¿Cuál es su nivel de inglés o francés? Es muy importante en la medida que tú, en la medida que tú puedas demostrar que tienes un dominio mayor del idioma de este país, pues entonces tus probabilidades para ser aceptado serán mucho mayores. Por eso es que yo no soy partidario del Pathway, donde vienes en desventaja. Es decir, ¿por qué no mejor prepararte en el inglés o en el francés en tu país de origen y entonces ya meter toda la carne al asador, como se dice por ahí, para el diploma, y no llegar a Canadá con un inglés quebrado, con un inglés incompleto, donde tengas que hacer cursos adicionales que aparte te van a salir carísimos para después entrar al diploma? Entonces, yo siento que las aplicaciones que ya están directas para un diploma, para entrar a un diploma, a una licenciatura, a una maestría, son mucho más fuertes y tienen mayor probabilidad de ser aceptadas que aquellas donde el estudiante va a tener que pasar 1 o 2 semestres antes de que empiece su diploma o su curso porque necesita regularizarse. Entonces, yo creo que saber inglés, al menos al nivel en el que el colegio lo pide, es una fortaleza para la carta de motivos. ¿Qué posibilidades tiene de financiar su proyecto? Súper importante, muy, muy importante. Lo que menos quiere el gobierno de Canadá es abrirle la puerta a un problema. Y los problemas normalmente surgen por la falta de dinero. Entonces tú tienes que demostrar. Más adelante les incluyo en esta presentación el enlace en donde vienen las tablas de cuánto dinero debes demostrar específicamente de acuerdo al número de miembros de tu familia precisamente para poder aspirar o ser candidato a un Study Permit.
cómo es su estructura familiar, su pareja trabajará, hay hijos menores. El oficial se va a hacer una idea de cómo va a funcionar esa familia y en función de eso determinará cuáles son las probabilidades de éxito o no. Si el oficial migratorio ve probabilidades de éxito reales, de que esa familia, de que esa pareja va a poder sacar el proyecto, es decir, no se va a quedar a la mitad, donde ya no va a poder pagar las colegiaturas o donde ya no va a poder pagar su renta. Entonces, en esa medida, si el oficial ve que hay buenas probabilidades, las posibilidades de aceptación son mucho mayores. La parte financiera es muy, muy importante en una aplicación de esta naturaleza. Si hay hijos menores en la carta dices que tú vas a estudiar y tu pareja va a trabajar a tiempo completo y va a hacer tiempo extra y va a tener dos trabajos, y al mismo tiempo el oficial ve que hay 3 niños de 11, 7 y 6 años, entonces ahí como que va a decir, bueno, a ver, ¿cómo va a trabajar tiempo completo y va a cuidar a los niños al mismo tiempo? Los niños no se pueden quedar solos. O cómo va a trabajar tiempo completo y va a pagar guardería de 3 niños, o de los niños que estén en edad, que aún no estén en edad escolar. Ahí empieza el oficial a determinar cuáles son las posibilidades reales de que esta familia salga adelante, ¿no? ¿Cuál es su historial de viajes? ¿Ha respetado las condiciones impuestas? Normalmente, cuando tengo un cliente que ha hecho viajes al extranjero, especialmente a Estados Unidos, tiene una visa de Estados Unidos, a mí me gusta incluirla. O sea, me gusta escanear la visa e incluirla en la carta de motivos, porque eso, digamos que Estados Unidos es a nivel mundial el país donde la gente se queda sin estatus, es el país predilecto, ¿no? Entonces, una persona que ya visitó Estados Unidos, se salió de Estados Unidos a tiempo, respetó las condiciones de su entrada, es un antecedente que yo quiero poner en la carta para mostrar a la persona como, primero, que tiene la liquidez financiera para poder moverse internacionalmente y que tiene esa cultura de viaje y que entró a un país donde, por principio, la gente tiende a quedarse aún sin estatus y que no se quedó, que salió. Entonces, esto es importante. ¿Cuál es el historial de viajes? ¿Ha respetado las condiciones impuestas? Y aquí una nota al margen. Esto no quiere decir que si no tienes historial de viajes, tu visa va a ser negada. Eso es otro mito. Se analizarán el resto de los factores y se hará una ponderación. Pero no es blanco y negro. Como no he salido de mi país, yo tengo todo el tiempo autorizaciones de personas que Canadá es su primer viaje internacional. Gente que no ha salido de su país y son autorizados. ¿Por qué? Porque tienen un soporte financiero fuerte, porque tienen idiomas, porque hacen una carta de motivos o se presenta en su representación o presento en su representación una carta de motivos profunda, sólida, con una estrategia que comunica un proyecto migratorio bien estudiado, bien razonado, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la historia de viajes. Después tenemos cómo piensa solucionar su hospedaje. Aquí también toda la información que tú proporciones va a crear una idea en el oficial. Y si tú estás diciendo que vas a rentar una casa de 4 recámaras, pues entonces aquí una casa y vas a llegar a Toronto, estamos hablando que nada más de la casa vas a estar pagando $3,500, $4,000. Entonces ahí el oficial es una bandera roja, ¿no? Es decir, ¿esta persona tiene idea de cuánto cuestan las casas en Toronto? O es por desconocimiento o ya hizo su investigación y no tiene absolutamente ninguna noción de la relación entre lo que va a ganar en términos reales, es decir, de una manera realista, y lo que va a gastar. Entonces ahí el oficial empieza a dirigirse hacia un lado o hacia el otro. Todo lo que tú pongas en la carta de motivos es un dato que el oficial va a tomar para construir su decisión. Entonces es increíblemente importante, ¿no? ¿Cómo piensa transportarse? ¿Quieres saber qué tanto te queda claro el sistema de transportación de la ciudad de donde vas? Si vienes a Toronto, o si vas a Toronto, yo ya no vivo en Toronto, pero si vas a Toronto, pues está muy fácil, ¿no? Simplemente tienes que incluir el enlace del TTC, que es la empresa o el organismo que presta la transportación pública, el enlace donde compras tu Presto, que es la carta, la credencial que utilizas, pagas cada mes y que te permite transportar. Hay muchas formas, ¿no? Pero eso te presenta como una persona informada que ya hizo su tarea de investigar y que tiene un presupuesto claramente definido, ¿no? ¿Qué estructura de soporte tiene en su país de origen? Arraigo. Y aquí, que no se confunda con cuando dices arraigo,
la gente inmediatamente interpreta de que tiene que decirle al oficial migratorio que va a regresarse a su país después de estudiar, lo cual, pues ya hablamos, a menos de que esas sean tus intenciones, pero en el 99% de los casos que yo veo, ni una sola persona, es decir, más bien, en el 99% de los casos, la gente está estudiando para inmigrar, lo cual está bien, así lo hice yo, así lo hacemos cientos de miles de personas cada año. Perfecto, está maravilloso, pero el oficial también le interesa saber si en el momento de que, en el caso de que las cosas no funcionen, si esta persona tiene una estructura sólida en su país como para regresar o simplemente ya lo perdió todo y se va a quedar en Canadá, pase lo que pase, porque ya no tiene a dónde regresar. Entonces, eso es un tema importante. Entonces, tienes que demostrar arraigo en tu país, sí, pero jamás utilizarlo para mentir. ¿Qué posibilidades reales hay de que fracase en su intento? El oficial quiere saber eso, todo el tiempo va a estar en una balanza, ¿no? Esta persona tendrá probabilidades de ser exitoso porque, insisto, se trata de captar gente, pero no a toda la gente. Entonces, el oficial migratorio quiere aprobarlo, pero no lo va a hacer si ve la amenaza de un fracaso, si ve la amenaza de que la solicitud no sea de bona fide, que no sea de buena fe, que se esté mintiendo, que se esté utilizando la vía de los estudios para entrar a Canadá y después quedárselo por los siguientes 20 años para ahorrar, para construir su casa en México. La idea es hacer que funcione, pero obviamente están entrenados para poder identificar alertas, banderas rojas, en donde claramente puede verse que o no tiene las intenciones, o sea, no es un estudiante de buena fe, o simplemente no tiene los elementos para poder hacerlo, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan instruida académicamente es esta persona? Miren, el nivel académico, la demanda académica en Canadá es muy alta. Yo me pasé muchos años en la academia, tanto como alumno y como docente. Hice mi licenciatura en administración, hice mi maestría en finanzas, después me puse a dar clase en la misma universidad donde hice mi maestría en finanzas, después me fui a Puebla, a una universidad muy, muy grande, y continué dando clases en la Escuela de Negocios y Administración. Es decir, la academia no era ajena para mí. Y cuando me puse a estudiar, vi mi suerte, literalmente vi mi suerte, porque yo dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Porque aparte fui a un diploma, ¿no? Ni siquiera me fui a un posgrado ni nada, a un diploma, lo que es el equivalente a una carrera técnica. Entonces dije, no, esto de noche, ¿no? Lo paso de noche. Y en el primer examen me acuerdo perfectamente hasta la materia, el profesor todo. No lo reprobé, pero casi, ¿no? Casi, porque me presenté sin estudiar, porque dije, de noche, ¿no? Lo paso de noche. Y fue como la primera alerta, ¿no? Y después me apliqué y me fue bastante bien al final. Pero no, el nivel académico es alto. Una persona que no haya estado expuesta a una demanda académica se va a encontrar con un reto importante. Entonces el oficial quiere saber eso. Quiere saber si tienes esa exposición académica, si has estado expuesto a ambientes académicos. Las escuelas tienen sus requisitos para poder darte la carta de aceptación, pero también es bien sabido que también tienen sus cuotas de reclutamiento. Y entonces muchas veces puede darse el caso de que las escuelas den cartas de aceptación de manera ligera, de manera alegre, y que le den cartas de aceptación a personas que no van a poder enfrentar la exigencia y la demanda académica que representa estudiar en Canadá. Estamos hablando de otro idioma, de otro sistema. El sistema es completamente distinto. Entonces, ¿qué tan instruida académicamente es esta persona? Entonces, para eso hay que incluir el último grado cursado y hablar un poquito de la academia. Si la persona ha dado clases, es importantísimo ponerlo. Si la persona ha escrito libros o ha escrito ensayos o tiene esa vena, ¿no? Esa vena académica, puntos a favor, ¿no? Si es una persona que hace muchísimos años que no fue a la escuela y no tuvo la oportunidad de cursar un grado, ahí el oficial va a decir, bueno, no es que la vaya a negar, pero lo va a apuntar en la lista de cuidado, ¿no? Cuidado, a menos de que haya otros factores que me lleven a pensar que sí, esta solicitud es fuerte, mis reservas, ¿no? Entonces es muy importante
qué tan instruida académicamente es esta persona. Penúltima, conoce sus obligaciones como residente temporal. Canadá es un lugar sumamente instruido. El gobierno espera que hagas tu tarea. Y el gobierno espera que te acoples a una sociedad organizada, madura, responsable y respetuosa. Y muchos de nuestros países en América Latina, y con todo el respeto del mundo, hablo por México, pero por la interacción que he tenido estos últimos años con hermanos míos de todas partes de Latinoamérica, me doy cuenta que no siempre es así, que hay muchos países en donde la sociedad ni es organizada, ni es respetuosa, ni es madura. Entonces, aquí eso es algo que en Canadá pues no tiene cabida. Entonces, es importante que tú puedas incluir en la carta de motivos enlaces que demuestren que hiciste tu tarea y que sabes qué es lo que tienes que hacer para que puedas demostrar que sabes que cuando llegues y tengas tu permiso de trabajo, lo primero que vas a hacer, o tu permiso de estudios, lo primero que vas a hacer es ir a tramitar un SIN number o un número de seguridad social, que vas a ir a tramitar tu licencia, que vas a abrir una cuenta de banco, que conoces cuáles son las formalidades para presentar tu declaración de impuestos que tienes que presentar cada año, aunque seas estudiante. Tienes que demostrar que ya hiciste tu tarea. Para eso están los enlaces, que a mí me gusta mucho incluir en las cartas, porque eso demuestra al oficial que al menos no puedes comprobar que visitaste el portal. En este caso, por ejemplo, de CRA, ¿no? El Canada Revenue Agency, que es la Hacienda de Canadá. Pero al menos viene ahí y dejas abierta la posibilidad de que hayas visitado el sitio. Y entonces que el oficial considere que hiciste tu tarea, que sabes, que no solamente dices, venga la alegría, voy a estudiar a Canadá, ¿no? No, ¿a qué me estoy metiendo? ¿Qué es lo que hace un residente temporal, o sea, un estudiante? ¿A qué obligaciones está sujeto un estudiante? El oficial quiere que sepas a lo que te estás metiendo y no que simplemente te dé el permiso, vengas y a la mitad del proyecto ya no me gustó o te pasaste 4 años sin declarar impuestos y ahora tienes un problema y te tienes que regresar y ya no te hiciste residente permanente. La idea es poner bases sólidas para que entonces seas candidato a la residencia permanente, porque eso es lo que quiere el gobierno. No me cansaré de repetirlo. El gobierno quiere que te hagas residente permanente. El gobierno quiere que te quedes. Y última, ha sido rechazada con anterioridad esta persona. Manejo una infinidad de casos de segundas y terceras aplicaciones. A veces existe el mito de que si te rechazaron una vez, la segunda vez tienes mayores probabilidades de que te rechacen. Y a la tercera es casi imposible. No es cierto. No es cierto. Hay que ver qué fue lo que pasó en la primera aplicación. Hay que pedir unas GCMS Notes, ¿no? O un ATIP, que es una copia del expediente que se presentó. Hay que ver qué carta de motivos se ingresó. Hay que analizar muchas cosas y neutralizar el daño y entonces volverlo a pedir, ¿no? Pero es importante aceptar y de una vez, de todas maneras él se va a meter a tu expediente y lo vas a ver, ¿no? Pero si tú se lo pones desde la carta de motivos y yo incluso escaneo la carta negativa donde trae el número, el Unit Client Identifier o el número de identificación de cliente y la pego en la carta. Y entonces es una forma de fomentar esa transparencia, de decir, sí tuve, y aparte en los formatos te lo piden, ¿no? En los formatos hay una sección donde dice, has aplicado o has sido rechazado anteriormente para entrar o permanecer en Canadá, y ahí tienes que poner la respuesta, y tienes que poner datos, número de aplicación, número de cliente. Entonces yo le facilito eso al oficial y se lo pongo desde la carta de motivos. ¿Para qué? ¿Para qué esperar? De entrada, neutralizo, ¿no? Tomo el control. Sí, el año pasado contraté a una persona, asumo toda la responsabilidad, pero contraté a una persona que no me representó de manera adecuada y sobre todo en la carta de motivos. Pero ahora me he informado mejor, ahora contraté a otra persona, o en esta ocasión no contraté a nadie, pero me instruí, llevo 6 meses estudiando sobre el tema y ahora lo estoy haciendo con otro conocimiento de soporte. Okay. Entonces es importante que si ha sido rechazado con anterioridad, e insisto, hay muchos casos, yo manejo una enorme cantidad de casos. Es muy común que una persona haya sido rechazada por diversas razones, ¿no? Próximamente va a haber un video
sobre las 10 razones más frecuentes o más comunes de rechazo de un permiso de estudios, ¿no? Entonces, bueno, esas son las 15 preguntas que con tu carta deben de contestarse o deben de satisfacer las preguntas de un oficial migratorio o del oficial migratorio que está revisando tu solicitud. Ahora, vamos a esta parte que es muy importante. ¿Qué pasa si miento en la carta? ¿No? ¿Qué pasa? Número 1, pierdes toda la credibilidad. Para empezar, ya empezamos mal, porque entonces el oficial está claramente, estamos hablando, no estamos hablando de gente que sea oficial migratorio 10 horas a la semana, ¿no? Que sea su trabajo de medio tiempo. Estamos hablando de gente que lleva 20, 30 años trabajando como oficial migratorio, que es gente de carrera, que entró a la CBSA, que es la organización que se encarga precisamente de cuidar las entradas del país. Estamos hablando de gente de carrera, que son expertos y que hacen eso todos los días, decenas de veces. En un año podríamos estar hablando que revisan cientos de aplicaciones y que todo el tiempo están siendo capacitados por gente que es todavía más conocedora del tema y están muy bien instruidos. Entonces, no le vas a poder mentir a un oficial migratorio. Bueno, pues vas a poder, pero no te la va a creer. Simplemente no vas a tener credibilidad. Entonces, ¿qué pasa si miento? Lo primero es que vas a perder credibilidad. Entonces ya todo lo que venga después ya está sobre bases muy débiles, ¿no? Ya estás nadando en aguas profundas, ¿no? Número 2, estarías cometiendo un delito que se llama misrepresentation. Y a mí me gustaría que esta palabra la guardaras en tu repertorio como en las cosas que jamás puedes permitir que sucedan. Misrepresentation es un delito. Aquí te estoy poniendo el enlace que te lleva a la ley, donde dice exactamente qué es misrepresentation. Y también dice cuál es el castigo por hacer misrepresentation, que no quiere decir más que mentir, engañar, proporcionar información falsa, omitir hechos materiales que confundan o que lleven al oficial migratorio a tomar una decisión en un sentido no adecuado o no de acuerdo a la realidad. Si tú mientes y se te acusa de misrepresentation y se te prueba y se te procesa, vas a estar 5 años castigado sin poder aplicar nuevamente a Canadá. Ese es el castigo por misrepresentation. Y si la misrepresentation es lo suficientemente grave, podrías quedar banner banned es en inglés, castigado, no es la traducción exacta, pero bueno, castigado para poder aplicar a Canadá, a cualquier tipo de aplicación migratoria a Canadá por el resto de tu vida. Entonces, de entrada, podrían ser 5 años. Podría no pasar nada, podrían nada más negarte la solicitud, que ya es suficientemente grave, ¿no? Pero hay casos específicos en donde si se te comprueba misrepresentation, entonces estamos hablando de un castigo de 5 años. Es decir, que tú no puedas pedirle a Canadá absolutamente nada en los siguientes 5 años o de por vida si la situación es grave y así se te procesa. Entonces, es algo grave. Misrepresentation, por favor, grábate esa palabra porque antes de que si alguien te dice, oye, mira, presenta esta historia, porque si no te van a aprobar la visa. Acuérdate, misrepresentation. Y dile a esa persona, oye, ¿tú sabes lo que es misrepresentation? O sea, cuando me estás pidiendo que mienta, ¿sabes lo que es misrepresentation? O sea, ¿sabes el riesgo que me estás haciendo correr aconsejándome que mienta en mi aplicación para el gobierno de Canadá? Y a ver qué contesta, ¿no? Tal vez ni siquiera sabe lo que es misrepresentation. Tal vez no la conoce. No sé. Reducirías o anularías las posibilidades de que tu solicitud fuera aceptada. Mentir en una carta enfrente de una pantalla es muy fácil. Es como el perrito que ladra atrás de la reja, ¿no? Todos los perritos que ladran atrás de la reja son bien valientes, ¿no? Y muy envalentonados, ¿no? Pues les abren la reja para que llegue la acción, la confrontación física, y no tanto. Aquí desde tu computadora tú puedes poner lo que tú quieras y tú puedes poner una carta total. Pero esa carta, la información de esa carta va a estar en el sistema. Y el oficial migratorio que te reciba tiene acceso a tu expediente.
tiene acceso a todos tus antecedentes. Entonces, yo quiero ver con qué facilidad le mientes en la cara a un oficial migratorio en el punto de entrada donde tienes todas las desventajas, donde tú estás pidiendo que te deje entrar, donde él está en su círculo de confort, en su mostrador, con su uniforme, con su investidura, con sus placas, sus credenciales, todas las, y con 100 compañeritos que están vestidos exactamente igual, en toda esa estructura en donde tú te sientes literalmente pequeño, ¿no? Quiero ver quiero ver cómo le mientes en la cara. Quiero ver que no pierdas la compostura, que no te pongas nervioso, que no empieces con sudoración o que no empieces a manifestar señales que ellos están entrenados para identificar cuando una persona está mintiendo. No importa que no te conozca. Desde que tú te estás acercando al boot o al mostrador, el oficial ya está leyendo las señales. ¿Cómo vienes vestido? ¿Cuál es tu postura corporal? ¿Cuáles son tus ademanes? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Cómo te percibe? Antes de que siquiera lo saludes. Entonces, no tan fácil. No tan fácil. Entonces, si no te quieres ver en una situación de desventaja enfrente del oficial migratorio, empieza por no mentir en la carta de motivos. Y entonces, cuando tú llegues y te empieces a hacer preguntas, que te las va a hacer sin duda alguna, que no te quepa la menor duda, entonces vas a simplemente contar tu historia. No tienes que inventar una, no tienes que acordarte qué fue lo que pusiste en la carta y entonces repetirlo. Vas a contestar lo que eres y a lo que vienes. Y entonces, bienvenido a Canadá. Señor, señorita, señora, adelante, welcome to Canada. Así de fácil, ¿no? Entonces, mentir complica de manera innecesaria el proceso. Por último, ¿qué pasa si miento en la carta? Estarías empezando con el pie izquierdo. Una relación que de otra forma podría ser increíblemente fructífera. Yo se los digo después de 6 años. Yo me hice residente permanente en enero. Mi esposa, mi hijo el menor y yo nos hicimos residentes permanentes en enero del año pasado, en enero de 2021. Mi hija a finales del año pasado se hizo residente también. Ya los 4 somos residentes. Ellos tienen ya sus diplomas. Mi hijo es paralegal, mi hija es chef. Tienen un futuro totalmente distinto al que yo hubiera podido ofrecerles en México. Totalmente distinto. Entonces, inicia bien la relación. Es una relación que te puede dar no solamente a ti, sino a tu familia, una enorme cantidad de satisfacciones a largo plazo. Porque cuando yo ya no esté en este mundo, los beneficios de esta decisión que tomé van a seguirse presentando con mis hijos y con los hijos de mis hijos y con los hijos de sus hijos. Entonces es gran calibre, es una decisión de gran calibre. No la arruines desde el principio, no cometas ese despropósito. Correcto, muy bien. Entonces, luego vamos a mencionar rápidamente qué secciones comprende la carta. Primero, tu perfil personal y familiar, tus logros académicos y profesionales, tu solicitud o petición de un permiso de estudios, es decir, tienes que pedir algo, tienes que decir qué es lo que estás pidiendo. Tu justificación de la elección del programa, del colegio, del país, tu relación con la escuela a estudiar, con el colegio a estudiar, o sea, la Letter of Acceptance, tu soporte financiero, o sea, el resumen de tus finanzas, los pagos que ya hiciste al colegio, planes para trabajar y subsistir. El oficial financiero tiene que verte, el oficial migratorio tiene que verte financieramente sólido. Tienes que tener un plan para subsistir entre ahorros y cómo la familia se va a organizar para poder pagar la renta. Vivir en Canadá no es barato, ¿eh? No es nada barato. El ritmo de vida, el nivel de vida es muy caro. Los servicios son extremadamente caros. Entonces, el oficial tiene que estar seguro de que vas a poder con el paquete financiero. Tu historial de viaje, una sección dedicada a tu historial de viajes. Insisto, visas a Estados Unidos sí existen. Hay que pegar la visa, hay que escanear, o sea, tener la imagen de la visa, pegarla en el cuerpo de la carta. Rechazos anteriores, en el caso de que existan. Tus planes posteriores a los estudios, entre paréntesis, no mientas. Tú pon qué es lo que quieres hacer. Se llama intent. Debes debes de decir cuáles son tus intenciones con esos estudios que vas a hacer, para que le haga sentido al oficial. Le va a decir, bueno, este señor, esta señorita
quieren hacer esto por esto. Y en el peor de los escenarios que puedes imaginarte estar, es que el oficial diga, perfecto, esta persona me está diciendo que va a gastar $30,000 en colegiaturas para obtener un diploma en Canadá y luego regresarse a su país y pensar que con eso va a tener un mejor salario y para eso se va a traer a toda su familia, va a mover todo su proyecto de vida para estar aquí 2 años y luego regresarse y realmente crees tú que el oficial va a creer esa historia. Esa historia no hace sentido. Vean los salarios promedio en Latinoamérica. Una persona que está invirtiendo $30,000 a un proyecto, lo está dando el todo por el todo. Latinoamérica no es rica. Vean los salarios promedio de los países de Latinoamérica, de los 20 países que conforman Latinoamérica. El ingreso per cápita. Es decir, alguien que tiene $30,000 canadienses en América Latina es una persona privilegiada. No es el común. No es el común. No es una persona que salgas a la calle y todo el mundo tiene $30,000 en el banco. En América Latina, eso no pasa. Y el oficial migratorio lo sabe. A algunas personas en América Latina les llevaría una vida entera juntar $30,000. Entonces, ¿qué posibilidades crees que existan de que el oficial migratorio crea esa historia? Cero. Ninguna posibilidad. Tus planes posteriores a los estudios, tu conocimiento de las obligaciones de los residentes temporales, o sea, licencia de manejo, pago de impuestos, actualización ante el IRCC. Es importante que el oficial sepa que sabe lo que tienes que hacer. Entonces, esa es una sección. Esto que estamos viendo en este momento es una propuesta de las secciones que debes de incluir en tu carta. La justificación, hablé ya de todas y cada uno de los puntos que acabo de mencionar, pero simplemente es forma, ¿no? Es como te recomiendo o te sugiero que puedas estructurar tu carta. ¿Qué enlaces puedo incluir? Hay todos los enlaces que estoy incluyendo aquí son de la página oficial y sugiero que sea el enlace donde se habla del Study Permit y el soporte financiero, o sea, la prueba de fondos del permiso de estudios, los requisitos para el permiso de trabajo para parejas o el Spousal Work Permit, los requisitos para el Post-Graduation Work Permit o el permiso de trabajo post-graduación, PGWP, cómo funcionan las nominaciones provinciales en Canadá. Me gustaría que el oficial migratorio pudiera ver a una persona que, insisto, sabe en qué se está metiendo, que conoce cuáles son las herramientas disponibles para poder hacerse residente permanente. Si tú le transmites al oficial migratorio la seguridad de que te vas a hacer residente permanente, entonces tus probabilidades de éxito son inmensamente mayores. Inmensamente mayores. Contrario a lo que muchas personas opinan, donde dicen que el oficial no sepa que el oficial no piense que te vas a regresar. Pero eso es un absurdo. Entonces, tienes que convencer al oficial migratorio de que sabes lo que estás haciendo, de que investigaste y que no solamente ya lograste la aceptación de una escuela, sino que además tienes muy claro cuáles son los elementos a los que vas a recurrir, a las instancias a las que vas a recurrir para hacerte residente permanente y que entonces ayudar a cumplir a Sean Fraser, que es el ministro de Inmigración, su pequeñísima cuota de 411,000 personas para residentes permanentes para 2022. Entonces, bueno, estos enlaces ayudan a que el oficial migratorio pueda identificar que hiciste tu tarea, que sabes lo que estás haciendo y sabes de los elementos que hay disponibles para poder hacerte residente permanente. También los comunicados de prensa del IRCC. Hay una página que cuando IRCC quiere decir algo, lo pone ahí. Entonces tienes que tener enlaces directos. Hay una forma de que te puedas suscribir para que a tu correo te lleguen todas las comunicaciones del IRCC. Los requisitos para obtener una licencia de manejo. Tú no puedes existir en Canadá sin una licencia de manejo. Es tu medio de identificación primordial, ¿no?
Las obligaciones de los residentes temporales con la CRA, que es la Canadian o Canada Revenue Agency, que es la Hacienda de Canadá. Entonces, quieres que el oficial sepa que tú sabes que tienes que pagar impuestos, que sabes cuándo se pagan, que estás enterado de lo que hay que hacer. Este es importantísimo. La información estadística de Canadá se llama Statistics Canada. Es uno de mis sitios preferidos porque los números te dicen muchas cosas. Muchas veces las cosas alejadas de los números son simples rumores. Y los números son datos duros que marcan tendencias y reflejan realidades. Entonces, afortunadamente, existe Statistics Canada, en donde es este enorme aparato de gobierno que se encarga de medir absolutamente todo. Entonces, quieres saber tendencias, quieres saber porcentajes, quieres saber absolutamente todo. Todo lo que quieras saber en relación a asuntos de importancia o de relevancia de este maravilloso país, te vas a Statistics Canada y te vas a encontrar cualquier cantidad de reportes. Entonces, y totalmente confiables, ¿no? Es del gobierno. Entonces, bueno, te pongo el enlace. También te pongo el enlace del ARPA, que es la ley migratoria de Canadá. Es la Biblia, ¿no? La Biblia de la migración. Entonces es importante que también sepas cómo te metes ahí y que la cites en tu carta, ¿no? Hay un artículo que habla precisamente del dual intent, en donde la misma ley dice es totalmente válido que una persona tenga una doble intención al entrar a Canadá. Una, hacerse residente permanente, y otra, estudiar. Podrían ser otro tipo de intenciones también para otro tipo de proyectos o otro tipo de programas, pero el que nos ocupa es en los estudios. Entonces la ley dice, puedes tener doble intención, dual intent, hacerte residente permanente y venir a trabajar, o hacerte residente permanente y venir a estudiar. Y por último te pongo el Job Bank, que es el buscador oficial de trabajo, la bolsa de trabajo oficial de Canadá, y además es un excelente instrumento para poder analizar el mercado laboral y ver las tendencias para que puedas decidir qué es lo que vas a estudiar. Ahí te vas a encontrar los salarios promedio, el porcentaje de crecimiento, las expectativas de crecimiento de una industria específica. Vas a poder ver si lo que quieres estudiar son ocupaciones que están en demanda o que van a estar en demanda, o que tal vez son ocupaciones que tienden a declinar, una industria que tiende a adelgazarse. Es fascinante, ¿no? El Job Bank es fascinante y te lo incluyo aquí también para que puedas tener información del mercado laboral y la bolsa de trabajo en Canadá. Si deseas esta presentación con los enlaces activos, con todo gusto, lo único que te pido es que me mandes un correo a ernesto@soido.com y te voy a mandar este archivo en PDF, ¿no? Te pido por favor que en el campo del asunto escribas carta de motivos, ¿no? Y yo simplemente le voy a dar un reply y te voy a anexar el PDF de esta presentación. Me despido con una frase que me gusta mucho, que dice: jamás supe qué tan lejos podía llegar hasta que decidí ir lejos. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su confianza. Me despido recordándoles que precisamente el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.